todos ustedes aquí con mucho gusto en el canal de Conociendo la Verdad del Catolicismo, donde le hacemos mención de muchas verdades y estas verdades son de la Escritura, pero también le hacemos mención de muchas mentiras de don Luis Toro. Entonces, en esta noche queremos ver las mentiras de don Luis Toro. Y le voy a decir algo para que usted sepa que es verdad lo que le estamos diciendo aquí. Le apuesto que si nosotros, mire, si yo algún día llego a tener a Luis Toro así enfrente, que Dios me lo permita, yo le voy a decir indocto. Y ustedes se van a dar cuenta que no le gusta que le llamen indocto, pero a él sí le gusta que le llamen padre. La diferencia, ¿eh? Pongan atención. Entonces vamos a ver el video. Regrésamelo, por favor. Por ahí. Se ve si corre. ¿Listos, católicos? La Iglesia Católica sí puede llamarle padre al sacerdote, porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con esta interrogante. Si Mateo 23:9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23:9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, Católico, piense tantito en eso que está hablando Luis Toro. Que la secta católica se pregunta por qué la Biblia se contradice. Imagínense la mentalidad tan diabólica de esa secta. Póngale atención. Él lo está diciendo, y como dijimos al principio de los videos, ¿no? Yo no le puse un puñal para que él hablara esa locura. Yo no le puse un puñal ni una pistola. Nadie lo obligó a decir eso. Que la secta católica se pregunta por qué la Biblia se contradice. Oiga, la Iglesia de Cristo, nosotros acá en la Iglesia de Cristo no tenemos ese problema, ni de relajo. De relajo no. Nosotros ni siquiera pensamos en que la Biblia se contradice. Por el contrario, todos nosotros, los de la Iglesia de Cristo, afirmamos contundentemente que la Biblia nunca se contradice, que tampoco la Biblia miente, que la secta católica no logre entender la verdad, no logre entender el significado y tengan que andar aruñando como gato, agarrando una mentira, una herejía, una sofisma. Ese es el problema de la secta católica por vivir lejos de Cristo, por no pertenecer a Cristo, por ser rebeldes con Cristo, por ser desobedientes con Cristo. Ese es el problema de ellos. Pero la Biblia no se contradice. Solamente una mente muy llena de ignorancia como la de los sacerdotes, obispos, cardenales católicos y del mismo Papa, sí tienen esa mentalidad y se preguntan por qué la Biblia se contradice. Escuche, otra vez regresamos ahí mismo. Tantito nada más, tantitito. Escuche. La iglesia se encuentra con esta interrogante. Si Mateo 23:9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23:9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Yo, para que vea, esa es su secta, la que usted le llama Iglesia Católica, porque así le engañaron con ese mote.
vamos a decir que es iglesia católica y todos los ignorantes van a creer eso. Sí, ahí no se equivocaron, los ignorantes creen eso, que esa secta católica es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no se pregunta eso, la iglesia de Cristo tiene la seguridad que la Biblia es palabra de nuestro Dios, que es palabra del Señor. Y no solamente nosotros lo creemos, lo testificamos y somos testigos de que la Biblia no se contradice, no solamente, sino creemos a todo lo que dice la Biblia. Y lo que no dice la Biblia no lo creemos. Aunque la secta esta católica diga que es tradición, nosotros eso no nos sirve, eso no cura. Aquí lo que nos sirve a nosotros es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y la iglesia de Cristo se deja gobernar por la palabra de Dios, no por la locura de los sacerdotes católicos, como en este caso que a ellos les gusta, a ellos les agrada, les fascina que le llamen Padre. Pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice el Señor Jesús, porque hay que escudriñar esos versículos. Él nada más llega hasta el versículo 11, pero no es nada más hasta el versículo 11. El contexto, nos podemos ir de largo hasta el versículo 29, para que veamos Jesús a quién se refiere meramente cuando le dice, vamos a ver cómo dice el 23:9. Y luego de ahí se me viene al 8. Mateo capítulo 23, versículo 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 23:8. A ver, otra vez ese 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora váyase al 8. Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os le llamen Rabí. Escucha eso. Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Santo Dios del cielo. ¿Dónde está la Biblia grande? Quiero que me lo lean en la Biblia grande. Ya escuchó lo que está diciéndole Jesús a sus discípulos, a la iglesia. ¿Ya escuchó lo que le dice? Escuche lo que dice en el 8. Ponga atención, católico. Mucha atención. Porque hoy usted tal vez va a comprender que usted se equivoca y desobedece a Jesús cuando usted le llama Padre a un guía espiritual. Cuando usted le llama Padre a un sacerdote que es borracho, que es ignorante, que no obedece al Padre de los Espíritus, que no se somete a Jesús, que no se somete a ningún pastor, porque esos sacerdotes se deberían de someter a los pastores que instituyó Cristo, pero no se quieren someter a los pastores, pero sí les gusta que le digan padres. ¿Y sabe quiénes le llaman padre a esos sacerdotes católicos? Solamente la gente ignorante. La iglesia de Cristo no le llama padre a ninguno, y no estoy hablando de la iglesia de Cristo actual, no, yo le estoy hablando también de la iglesia primitiva, estoy incluyendo a la iglesia primitiva, esa iglesia donde estuvo Pedro, donde estuvo Juan, Andrés, Felipe, Jacobo. Usted se va a dar cuenta que ninguno de los que le mencioné y los que no le he mencionado, ninguno de ellos le llamó padre a ninguno de los demás apóstoles, a ninguno de los pastores, a ninguno de los ancianos, a ningún diácono, a ninguno de los que los guiaba, a nadie de los que tenía al frente la congregación, a nadie. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no le llama padre a nadie porque entendió lo que dice el Señor Jesús. Y esto, no le busque vuelta. Pero ¿cómo a tu papá si le dices papá? Bueno, es que Jesús no prohíbe, Dios no prohíbe que al papá terrenal se le diga padre. Eso no lo prohíbe Jesús. O que tú a tu abuelo le digas padre. Jesús enfatiza y encaja su dirección de Jesús
la vieron bien los apóstoles, la iglesia de Cristo, que se dirigía exactamente a los líderes religiosos, en este caso, como en aquel tiempo, los fariseos, los doctores de la ley, o los intérpretes de la ley, los escribas, los saduceos, gente como los fariseos que querían, así mire, igualito que los sacerdotes, que les llamaran rabinos. Querían ser llamados rabinos, maestros. Y eso que él dice más adelantito, que lo vamos a refutar porque se equivoca bien feo Luis Toro siempre. Si yo lo tuviera enfrente, yo le diría, de verdad, con todo respeto, Luis Toro, tú eres muy indocto. Y se lo demuestro con hechos, con palabra del Señor, que Luis Toro es muy indocto, que no sabe Biblia. Él agarra un versículo, ni siquiera entiende el significado de cada palabra, porque no entiende el significado. ¿Y sabe a dónde se va? Se va a su imaginación, porque eso fue lo que le enseñaron allá dentro de los seminarios católicos, donde le enseñaron pura sofisma, pura mentira. La cosa que de ellos es engañar a la gente que los escucha. A la gente que se diga católica hay que engañarla. Es el plan de ellos. Pero cheque cómo dice, a ver ahí el 8. El 8. Léame desde el 7. 7. 7 y 8. Mateo capítulo 23, 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Escuche. Rabí. El 23. ¿Ya escuchó eso? Les gustan las mejores los mejores saludos en las plazas. Les gustan los saludos en la plaza, y que las personas les llamen rabí, o sea, maestro. Y así está pasando, está aconteciendo con la misma religión de hoy día, la llamada católica, esa secta católica. Le gusta que le digan padre, y son astutos, inteligentes con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No les gusta que le llamen maestro, les gusta que le llamen padre, porque en aquel tiempo alguien que era llamado padre tenía autoridad demasiada sobre demasiada gente. Entonces ellos saben que al decirle padre van a ejercer autoridad sobre la gente y van a tener sumisa a la gente, y la gente les va a creer todo. Y sobre todo, miren, ahí la Biblia los describe, andan con sus faldas largas, porque ellos no tienen por qué andarse vistiendo de esa manera y disfrazándose con esas túnicas. ¿Sabe quiénes son los que se disfrazan así, con túnicas? Los satánicos. Pues si usted no lo sabe, la mayoría de los satánicos se ponen túnicas, mire. Yo no digo que no se la puedan poner, sí se la pueden poner, pero no para ofrecer, porque ellos no son sacerdotes. Ellos se dicen, ellos se llaman, se autonombran sacerdotes, pero sacerdote ninguno fue puesto por Dios en la iglesia de Dios. Ellos se autonombran, pero nosotros siempre lo vamos a decir, ellos no son la iglesia de Cristo. Ellos se hacen pasar por la iglesia de Cristo. A ver, chéqueme lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. 13 en adelante. Ustedes se van a dar cuenta que ellos solamente, mire, todos los sacerdotes solamente se disfrazan para que la gente los llame padre, porque eso es lo que a ellos les gusta, ser llamados padre. Ellos se sienten bien, y exactamente porque tienen una carencia de paz tremenda, una carencia de felicidad enorme, por cuanto viven lejísimos del Padre de los cielos, por cuanto ellos no obedecen a Cristo, haciendo su propia voluntad, porque así se los impone su religión pagana católica. Pobrecitos, a mí me da tristeza cuando yo veo en qué estado de pobreza y de miseria se encuentran ellos. Y no me refiero a la pobreza, a la miseria material, económica, no, sino a la espiritual, llenos de ignorancia, llenos de confusión. Es tremendo eso, pobres sacerdotes católicos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. No, al revés. 11, 13. Sí. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Ya escuchó? Escuche eso. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué dice Luis Toro? Que a él lo enviaron como misionero de la discordia. Él dice de la misericordia, pero yo digo de la discordia, porque anda metiendo mucha discordia entre ustedes católicos y entre nosotros la iglesia de Cristo.
andan metiendo mucha discordia entre todos aquellos que quieren saber de Dios, aunque están perteneciendo a la secta católica. Están metiendo discordia contra los siervos de Dios. Ya ahorita la verdad casi nadie quiere escuchar a los siervos de Dios, y me refiero a los católicos, pero aquellos católicos que son llamados por Cristo, ¿sabe qué? Cristo los saca de ahí y van a escuchar a quien menos piensan escuchar, y más si la familia de Cristo, en este caso los cristianos, para que usted me entienda, están orando por sus familiares. Vienen porque vienen. Cristo los saca de esa secta pagana católica. Pero ponga atención a lo que está diciendo la Escritura, porque estos son falsos apóstoles. O sea, son falsos enviados. Así como Luis Toro y muchos sacerdotes, Flavio Amatuli, varios sacerdotes locos, su sobrino de este tío, su tío de él, es su sobrino creo. No me acuerdo cómo se llama. Pero todos esos sacerdotillos católicos son enviados, pero son falsos. Son falsos apóstoles, falsos enviados. Usted ni se tome la molestia de andarles creyendo. Usted créale a la palabra. Por eso aquí en Conociendo la Verdad del Catolicismo, nosotros le vamos a decir siempre: usted vea la Escritura, escudriña la Escritura, porque de esa manera ya estos sacerdotillos chafones no le van a poder engañar. Ya no le van a poder engañar a usted. Por más que le diga, nosotros somos padres y ustedes nos tienen que llamar padres porque Jesús sí lo permite. Y la iglesia lo dice. Mentira, la iglesia eso no lo dice. Porque aquí, en todo el Evangelio de Cristo, y especialmente en los Hechos de los Apóstoles, usted no va a encontrar que la iglesia de Cristo haya ordenado que a alguno de los apóstoles se les llamara padre. Ellos traían bien la instrucción de Jesús, recibieron la orden de Jesús. A nadie en la tierra llaméis padre, porque uno es el Padre de ustedes, el que está en los cielos. Ellos traían bien la orden de Cristo y así lo ejecutaron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en todo el Evangelio predicado por Pedro, por Pablo y todos los que predicaron, en este caso Esteban, Santiago, Juan, usted no va a encontrar que a uno de los apóstoles le llamaron Padre. Eso es la secta católica, una secta que está separada de nuestro Dios, donde si yo quisiera a ustedes engañarlos, no los voy a engañar nunca, porque no es mi trabajo engañar a nadie, sino decirles la verdad. Yo les pudiera mostrar con Apocalipsis 3:20 que Cristo no está con ellos, Jesús no está con ellos. Chéqueme lo que dice Apocalipsis 3:20 y se me regresa ahí de rápido. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Eso. ¿A dónde? He aquí yo estoy a la puerta. ¿A dónde? Y llamo. Y se Estoy a la puerta. Escuche lo que está diciendo la Escritura. Yo le pregunto a la sierva, pero me la captó. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿A dónde? En la puerta. Escuche lo que dice. Él está en la puerta. Pero vamos a ver si está adentro o está afuera. Porque ellos piensan que son la iglesia de Cristo. Piensan. Pero conforme a la Escritura me muestra que es una secta bien pagana, esa secta católica, y que no es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué cree que ellos son los únicos en la tierra, de todas las religiones, que se adjudican esa paternidad y que les gusta que la gente ignorante les llame padre? Pero cuando ven que hay alguien con conocimiento, con sabiduría de Dios, y les dice indoctos, ignorantes, se enfurecen. Y ya no voy a decir lo que mandan a hacer. Pero bueno, escucha lo que dicen. He aquí que yo estoy a la puerta. ¿A dónde? en la puerta. Eso. Otra vez. Todo el capítulo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Escuche. Y abre la puerta. Entraré. Permítame. Vamos a ver a dónde está el Señor Jesús. Porque puede salir si está dentro. Pero si está afuera, entonces va a entrar. Para que usted vea que en esa secta no está Cristo. No está Cristo con ellos. No los engañen, no se dejen engañar.
¿Por qué cree que en esa religión católica la mayoría son borrachos, homosexuales, rateros? No los estoy juzgando. Le estoy dando una señal, unas características para que usted vea que en esa secta católica no está Cristo. Cristo está afuera esperando que se arrepientan. Si ellos se arrepienten y abren la puerta de su corazón, escuche lo que va a hacer Cristo, que es lo que ha hecho con toda la iglesia que Él compró, porque nos hemos arrepentido. Entonces también ha entrado a nosotros. Escuche, dale. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ya escuchó? Entraré a él, o sea que está afuera. Si ellos, ahora sí regresa inmediato, por favor. Si ellos tan solo pudieran captar en verdad lo que es el Evangelio de Cristo, ya no vivieran sin arrepentirse, ya no vivieran con sus rebeldías, siguiendo sus propios pensamientos y yendo en pos de sus propias imaginaciones, como siempre lo hace Luis Toro y todos los sacerdotes catoliquines paganos. Piensen en esto que yo le digo y chequen lo que sigue diciendo de los falsos apóstoles. ¿Quiénes son los falsos enviados? Luis Toro, su sobrino, no me acuerdo cómo se llama ese chaparrito güerito que se parece al mismo que estaba ahí. No me acuerdo cómo se llama, y tampoco me interesa. Marcos, creo, Marcos Gali, algo así. Y no nada más él, el Flavio Matul y todos los sacerdotillos esos que están en contra de Cristo Jesús y en contra de nosotros los siervos de Cristo. Pero no voy a pensar que esto es ahorita. Eso ha sido siempre, siempre. Por eso ellos adjudicaron el título de la Iglesia de Cristo y se adjudicaron el título de Iglesia Universal. Pero no son los únicos, porque ahora ya le está haciendo la contra también, ¿sabe quién? Pare de sufrir, Iglesia Universal. Otros chifladitos como ellos. Y otros que también traen, así como ellos, una poca de doctrina de los brujos. Crucecita, agua bendita, que rosa y un sinfín de paganismo, como la secta católica. Pregunte, y se llaman universal también. ¿Quién será la verdad? Ninguno. La verdadera iglesia de Cristo es la que obedece al Señor. Aleluya. Es la que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, aunque ande con guarachitos, aunque no tenga dinero. Pedro y Juan no tenían dinero. Cuando llegaron al templo de la Hermosa, le dijeron a aquel hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate, ponte sobre tus pies y anda. Entonces, y Pedro era un hombre vulgo y sin letra. Él no había estudiado, porque aquí los católicos ignorantes mandan a estudiar a medio mundo, es decir, a los cristianos, a los que recibieron la unción del Señor, a los que son guiados y movidos por el Espíritu Santo, los mandan a estudiar. Dicen: no, ese habla mucho, ese no sabe, ese... Espérame, a ver, chécame lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, y ahorita se me va a regresar allí y me lo va a leer así completamente bien. Escuche, católico, porque esto no es un juego, ¿eh? Por favor, tiro, usted no le ande llamando padre a nadie, solamente a su papá. Y si tu papá te abandonó, tu papá biológico te abandonó, te maltrató, no le guardes rencor, perdónalo, porque tú no sabes las cadenas que viene arrastrando. Y si él te dañó, tú crees que él te dañó porque no estuvo contigo, porque te regaló. ¿Sabes qué? Oye lo que te voy a decir, concientízate, pero tú no debes de andarte haciendo daño por alguien que te hizo daño. Y nada de que: ¡ay, no puedo perdonar! Entonces, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese Cristo en el que tú dices creer? Es verdad, Cristo Jesús no está con esa secta católica, pero sí puede estar contigo si tú te humillas y le dices: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero perdonar a mi padre que me abandonó, o a esa madre que te abandonó. Señor, yo quiero perdonar a mi madre. Y el Señor te perdona y te ayuda. Dios le cielo. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, muy bien, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ahí nada más. ¿Ya escuchó? Mire quiénes eran Pedro y Juan, sin letra y del vulgo. Si no sabes qué es eso, bueno, eso sí no te lo voy a decir ahorita ya, pero lo que sí te digo, que Pedro y Juan no se fueron a estudiar. Entonces, antes de abrir tu boquita y querer justificar las herejías de Luis Toro, las mentiras de Luis Toro, por favor, examina la escritura, mira.
Mira quiénes eran ellos. Cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan se quedaron así, mira, maravillados, atónitos, porque sabían que eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Quieres que te lo diga? Bueno, no estaban estudiados, no tenían mucho conocimiento en cuanto a la doctrina de los judíos, superficialmente nada más. No sabían nada, en otras palabras. Y mira con qué denuedo hablaban. Y no se fueron a estudiar a ningún lado. Y tuvieron a Cristo, tú has de decir, claro, nosotros también tenemos a Cristo. El que nos enseña es Cristo. Y nuestro maestro es el Señor Jesús, Amén. el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Y con la sabiduría del Cristo, Dios verdadero, nadie puede. Y por eso nosotros con mucha facilidad, confiando en el Espíritu Santo, refutamos todas las mentiras y las sofismas de Luis Toro, las herejías de Luis Toro, y las estamos tumbando a tierra, por si tú no lo sabes. Dense cuenta, ahorita mira, casi nos ruegan ahí en los videos, por favor, dejen de molestar ya al padre Luis Toro, por favor, dejen de atacar a la secta católica. Claro, porque están sintiendo que le estamos pisando los callos, y mire, le estamos soplando en la nuca. ¿Listo? Entonces, continuamos. Segunda Corintios 11:13 estábamos, ¿no? Sí. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo, mire, si no es verdad que ahorita él anda sin su disfraz, ¿eh? Ahorita sí anda sin su disfraz, pero mire lo que se dice, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como enviados de Cristo. Mire, se ponen su túnica hasta acá abajo así. Y se ponen bonitos así, cosas, adornos para llamar la atención. Lo mismito, ahorita se lo vamos a ver con la Escritura. Si es que ustedes me lo permiten. Porque en conociendo la verdad del catolicismo, está Cristo con nosotros. Y Cristo quiere que nosotros les revelemos, les mostremos, les manifestemos a ustedes la verdad que es en Cristo Jesús. Para que ustedes elijan. Dios les ha dado un libre albedrío, igual que nosotros. Nosotros decidimos, le creemos al hombre, quien se llame sacerdote, a quien le gusta que le llamen padre, o le creemos a Cristo que dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque un padre tienen ustedes, y está en los cielos. Amén. Y de ahí nos encontramos que ningún apóstol le dijo a otro apóstol, Padre Juan, Padre Pedro, Padre Felipe. Ellos aborrecían esos elogios, que es lo que les gusta a esta secta católica. ¿Y sabe qué le gusta a esta secta católica? ¿Quiere saber usted qué le gusta a esta secta católica? Que se le arrodillen y le besen ustedes las manos. Sí, la verdad, y no me va a decir usted que no lo ha hecho. Si usted me dice que no lo ha hecho, es usted más pagano y más... Bueno, ya eso ya es otra cosa. Ya le dijeron. Dale. El mismo de... No, el otro. Ajá, por eso fue. Pues el que sigue. El que sigue ya va. Barrio. Ánimo. El 14, 11, 14. Escuche, porque. Espérame. Porque ya escuchó usted que ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿eh? Se disfrazan, y no lo olviden, mire, ahorita no trae el disfraz. Pero en otros videos sí se pone su túnica así, su sotana, que la verdad se ve bien ridículo. Sí, hay que decir la verdad. Se ve bien ridículo. Yo a mí, aunque me pagaran y te hubieran mandado a hacer aquello, si Cristo no me manda a hacer eso, yo no lo hago, ¿eh? Le digo la verdad. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que no es maravilla que ellos se pongan una túnica y se pongan una mitra y se pongan esa cosa aquí que les cuelga como si fuera un talí. Mire lo que está diciendo, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, porque ellos siguen a ese ser, no que ustedes no lo saben. Pero ya Rafael Díaz ya se lo dijo de la entronización en el Vaticano. Ya se lo dijo Rafael Díaz, un predicador católico. Que ustedes por el orgullo, por la soberbia se aferran a la secta pagana católica. Pero un día Cristo los va a hacer libres de ahí. Ahora sí, nos vamos a Mateo otra vez. Dale tantito al video, perfecto. Dale al video.
Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Mire, la diferencia, oiga bien, y ya con eso estoy terminando porque para que pasen otros. El guerrero bíblico y la discípula de guerra a mi lado. Y guerra, ¿cómo se llama? Lucha, hoy se fue temprano. Bueno, escuche esto, católico, escúchelo bien, por favor, escúchelo bien, ¿eh? Oiga bien esto. Ellos, don Luis Toro ya les tiró el atarrayazo de confusión, metiéndole como gancho a Abraham y llamándolo padre. Pero quiero hacerle ver a usted, Abraham no es de ahorita, y no es que el apóstol haya querido plasmarlo, es que a Abraham se le dio una promesa en el Antiguo Testamento, se le dio una promesa a él, que él sería padre de muchas naciones. O sea, a Abraham no lo llamó otro hombre padre, para que usted me entienda. O sea, no lo decretó otro hombre, que a Abraham le iban a llamar padre, así como ellos sí se decretan entre ellos. No, viene el padre Gonzalo Ramírez. ¿Quién sabe quién? Decía mi mamá, ¿quién sabe quién lo parió? Es que viene el padre Juan Pérez, entre ellos mismos. Hola, padre Juan Ramón. No se vale bromear aquí, sino de Arboleda, San Ramón. Pero quiero que usted me entienda esto. Eso lo determinó el Dios verdadero. Y si a mí ellos me muestran con la escritura donde Dios sí dice que a los líderes de la secta católica se les llame padre, yo cierro esta boquita. O esta bocota, como usted quiera. ¿Llamo yo? Pero si la Biblia nos prohíbe a nosotros que a los líderes religiosos, a los que encabezan alguna congregación, les llamemos padre, yo creo que es sensatez, prudencia, humildad, no llamarle padre a ningún pastor, a ningún anciano, a ningún apóstol, a ningún diácono. Porque no hay registro en las Sagradas Escrituras donde la gente le haya dicho padre a Pedro. Padre Pedro, vengo a confesarme con usted, o que vengo a que nos den los santos óleos. No, jamás. No. Ni tampoco con Felipe, ni tampoco con Esteban, ni tampoco con Jacobo, ni con Andrés, ni con Juan. Nadie les llamó a ellos padres. Porque esa es la iglesia de Cristo, los que no se dejan ser llamados padres. Me gustaría haberle dado una cita, pero ya para la otra se lo vamos a enseñar. Pero sí quiero, católicos, que ustedes hoy reflexionen bien, que se metan a las escrituras, antes de hablar con ignorancia, antes de hablar sin versículos. Mire, hay uno ahí que es el mismo Luis Toro, que se mete con el nombre de José Luis González M. 15:23. Sin puras locuras, las mismas de Luis Toro. Es de él. Y sale huyendo, cuando lo soco, sale huyendo. Y por eso le digo, quiero un debate con Luis Toro. Un debate formal. Pero bueno, entonces regresamos a esto. Él les mete ahí a Abraham y vamos a dejar correr tantito el video, ya casi estamos terminando. Dale. Los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la... Padre en la fe es Abraham, pero no es apóstol, ni tampoco es pastor de la iglesia de Cristo. Hay una diferencia. Ahora, eso no es por espiritualidad. Si usted presta atención, eso es exactamente por descendencia, porque el Señor así se lo prometió, que iba a ser padre de muchas naciones. Y todos los que salieron de ahí, de esos lomos,
le llaman Padre a él, porque así se le permitió, es la voluntad de nuestro Dios. Pero Abraham no es pastor de la iglesia de Cristo, tampoco es apóstol de la iglesia de Cristo, tampoco es representante de la iglesia de Cristo, no es guía de la iglesia de Cristo. Y repito, se está haciendo bajo la forma de descendencia, no espiritual. Ponga atención en eso, por favor. Siga el video. La Biblia prohíbe a nadie llame Padre. Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Mateo, en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino de los cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Ya escuchó? ¿Se da cuenta cómo Jesús sí nos enseña a nosotros y a los apóstoles que andaban atrás de él? Cuando este joven le hace la pregunta, Jesús le enfatiza, como diciéndole a los apóstoles, hey, alerta. Y se lo dice bien claro, bien enfático. Jesús es enfático. Amén. Jesús es tajante. Ponga atención en eso. Honra a tu padre y a tu madre. Oiga eso. Si no fuera que se le tuviera que decir padre a los padres biológicos, Jesús lo hubiera omitido y se lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ni a los padres biológicos le digan padre. Pero eso no lo dijo Jesús. Eso lo mete él para enredarlos a ustedes porque él quiere ser llamado padre y quiere que a los sacerdotes se les llame padre. Los sacerdotes de la secta católica, de esa secta pagana, quieren ser llamados padres. Y repito, ¿por quiénes? Por los ignorantes. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, les llamamos fraudulentos, sacerdotes falsos, ministros del diablo. Miren, ahí está, se lo leímos, 1 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14 y 15 también. Léalo en su casa. Y eso no es para la iglesia de Cristo, a la cual Luis Toro en su mucha ignorancia le llama protestante. No es para la iglesia de Cristo, porque nosotros predicamos el evangelio de Cristo. Y nosotros obedecemos a Cristo, no le llamamos padre al pastor, no le llamamos padre al diácono, no le llamamos padre a ningún apóstol. Ay, es que mi apóstol Pablo es padre. No, aquí el único padre que nosotros tenemos es el que nos enseñó, Jesús de Nazaret. Y mire, fíjese, observe esto. Vámonos a San Juan 14. San Juan, capítulo 14. Vamos a ver cómo dice desde el 5 para que los catoliquines le entiendan un poquito. Ya estamos terminando, católicos. 14:5. San Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Escuche. ¿Cómo? Pues, ¿podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuche, escuche. Si me conocieseis, también a mi Padre conocéis. Escuche. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dele. Felipe. Escuche, escuche, católico, porque aquí viene algún misterio bueno para usted. Escuche. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. A ver, muéstranos qué. El Padre. Muéstranos qué. El Padre. Escucha, escúchalo, católico. Escúchalo. No está hablando de ningún religioso como los católicos. No está hablando de ningún líder, ningún guía espiritual. Está hablando del Padre de los cielos. Y este hombre le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le ha dicho, hey, te acabo de decir que no se debe de mencionar esa palabra. Jesús no está hablando de eso. Jesús no le dice eso. Jesús no le dijo eso. Pongan atención, católicos.
Lo que Jesús no quiere es que ustedes le llamen padre a ningún sacerdotillo falso, disfrazado como ministro o como apóstol de Cristo. No, a eso ustedes no le llamen padre, sino es su papá. Tampoco es guía de ustedes, porque mira dónde andan ustedes, cómo viven. ¿Sabes cómo viven ustedes? Como dice Isaías, capítulo 53, versículo 6. Y se lo digo con el más grande respeto porque los amo. Si ustedes no me lo quieren creer, no me lo crean. Pero yo los amo, católicos. Entonces mira, escucha lo que Jesús le dice. Dile. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muy bien. ¿Qué respondió Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Amén. Felipe. Ahí nada más. Ya escuchamos, Jesús no lo reprendió, ni te dije que no dijeran esa palabra, Felipe. ¿Qué no estás tú entendiendo? No. Mira lo que le dijo. Y luego más adelante, en el versículo 13, escucha lo que dice Jesús. Denle al 13. Escucha. Dice, y todo lo que pidieres al Padre... Escuchen, católicos. Y todo lo que pidieran al Padre, no dice llámenle Padre al sacerdote católico, herejes. No dijo eso Jesús. Pongan atención en eso. Entonces nos vamos ya para conclusión. Vamos a hacer lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver si Pablo le llama a Pedro Padre. Vamos a ver cómo Pablo le llama a Pablo y vamos a Pedro, perdón, vamos a ver Pablo cómo le llama a Pedro y vamos a ver Pablo a quién le llama Padre. Chéquenme lo que dice en Efesios capítulo 3 verso 14. Efesios 3:14. 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Otra vez, por favor, unas 2 veces o 3 veces para que le quede claro a los católicos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Muy bien, eso me gusta. Por esta causa muy bien. doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Muy bien, otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Ya escuchó eso? Católico, ya lo oyó. Véalo bien. Ahora vamos a ver Pablo cómo le llama a Pedro, si le dice Padre. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del verso 3, para que ustedes aprendan y pongan atención, católicos, que Pablo no le llama padre a ninguno de los apóstoles. Entonces yo no entiendo por qué ustedes le llaman padre a esa bola de herejes, a ese grupo de ignorantes, indoctos. Para mí no son padres, son indoctos, son ignorantes. Y si usted se enoja conmigo, enójese, pero es la verdad. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dígame bien. Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, pues le dije. Escuche, católico, escuche bien, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y se van adelante, yo le digo a dónde para. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Muy bien. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció Muy bien. a Cefas. ¿A quién? A Cefas. Escuche Pablo cómo le llama al apóstol Pedro. Le llama Cefas. No le llama Padre Pedro, Padre Cefas. No. Eso es una mentira y un engaño completo, integral de la secta católica, de estos hombres perversos, fraudulentos. Y me refiero a todos los sacerdotes católicos, a ellos. Y que me demuestren a mí una cita donde se le llama padre a algún apóstol. Que me la muestren, pero claro, a mí no me van a engañar, a mí me tienen que dar un versículo explícito. Ahora, si sufren de dislexia es un problema. ¿Ya? Ok, ahora ya escucharon ellos cómo le llama Pablo a Pedro. Cefas, Pedro, piedra. No roca, piedra, que no hay los engaños de que roca. Piedra, pero bueno, esa es otra historia. Ahora vayas al libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a agarrarlo desde el 10 porque luego aquí varía los versículos. Para que usted aprenda cómo usted debe llamar a esos herejes, sacerdotes, falsos, mentirosos. Gálatas 2, 10 y 11. Amén. Escuche. Gálatas capítulo 2, versículos 10 y 11. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a ¿Cuándo qué? Pero cuando Pedro vino Antioquía. Antioquía. Ahí nada más. Cuando Pedro vino a Antioquía, escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo, véalo ahí en su casita, Hechos capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, no está diciendo cuando el padre Pedro, pongan atención para que aprendan ustedes también. Cuando Pedro vino a Antioquía, no dice cuando el padre Pedro vino a Antioquía. Eso no había y no hay en la iglesia de Cristo, que nadie los engañe. ¿Listos? Lo que sí hay en la iglesia de Cristo es lo que hizo Pablo y lo que vemos que dice ahí Efesios 3:14. Yo le puedo seguir mostrando versículos donde Pedro tampoco le llama padre a Pablo, a ningún apóstol. Eso es herejía y es mentira de estos sacerdotes fraudulentos que quieren ser llamados por toda la gente padres. Pero nosotros nunca le vamos a llamar padre a ningún líder religioso, porque así nos lo enseñó Cristo. Y en el libro de Mateo capítulo 23, desde el verso 1 hasta el verso 29 o más si usted quiere, Jesús enfatiza bien a quién es a quien no se le debe decir padre. ¿A quién era? A esos religiosos. Si ella ahorita, la discípula de guerra, me lee lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 14 y 15, usted se va a dar cuenta que son estas sectas. Le cierran a ustedes todo. Y si me lee el 29, léame el 29 para que ellos vean a quién se está refiriendo Jesús. Ya ellos que lo lean ahí en su casita, el 15, el 14 y el 15. Todo el capítulo lean, no sean flojos, no sean perezosos. ¿Cómo tienen tiempo para irse a tirar unas chelas? ¿Ah? Mateo capítulo 15, verso 29. Escucha a quién se refiere. A ellos se refiere Jesús. A esta secta católica. Mire, Jesús sabía que iba a levantarse una secta diabólica, una secta que iba a estar en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Y que ya no me voy a meter en detalles como que el rosario, como que el bautismo de niños. Nada de eso ordenó Jesús y esa secta lo practica al montón o por mayoreo. Mateo, escuchen, y con esto terminamos. Mateo capítulo 23, 29. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas? Escuche, permítame, escuche lo que está diciendo la Escritura. Y ya se cuenta que ellos quieren adjudicarse todo, que ellos dijeron la Biblia, que ellos tienen los restos de Pedro, que tienen los restos de quién sabe Juan Camaney, puras locuras. Y la gente tonta que les cree todas las mentiras que hablan ellos. Pero escuchen quiénes son. ¿Hay de ustedes qué?
escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los hombres, de los profetas, de los profetas. y adornan los monumentos de los hombres santos o justos. Mire, ¿se da cuenta? Si aquí la sierva no los lee con esta, le va a decir de los santos. Es la católica. Entonces, católico, haz como Pablo. ¿Sabes a quién era el único que Pablo le llamaba Padre? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no le llamó Padre a Pablo, Pedro no le llamó Padre a Pablo, ni Pablo le llamó Padre a Pedro ni a ningún apóstol. Católico, que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te